En los últimos 10 años estamos viendo muchos pacientes que consultan a todos los niveles del sistema sanitario por enfermedades relacionadas con el medio ambiente y en concreto también por exposiciones a ondas electromagnéticas. Son pacientes que refieren que cuando están cerca de una fuente de exposición de ondas electromagnéticas, que puede ser muy diversa, desde una línea eléctrica hasta los wifi, hasta una pantalla de ordenador, un microondas o ordenadores o aparatos electrónicos que tenemos en nuestro medio ambiente o domiciliario o laboral, presentan síntomas que les mejoran cuando cesan esta exposición. En general refieren que tienen un cuadro de dolor de cabeza, confusión, alteración de la memoria, de la concentración y a veces también síntomas irritativos, por ejemplo, que les molesta los ojos, les lloran los ojos, tienen irritación de garganta, tienen síntomas de dificultad para respirar y todos estos síntomas mejoran cuando se alejan de esta exposición electromagnética. Sí que es cierto que estos síntomas son difíciles a veces de objetivar, porque el paciente los tiene solo en la exposición aguda y luego van mejorando. Pero en algunos casos estos síntomas no mejoran completamente, sino que persisten y el paciente puede quedar con dolor de cabeza, puede quedar con cansancio, con dolor generalizado muscular, con alteración de la concentración, a pesar de que no esté continuamente expuesto a estas ondas electromagnéticas. Este tipo de enfermedades además tienen la característica de que se interrelacionan con otras enfermedades que puede tener el paciente. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes que tengan ya sensibilidad a productos químicos o alergias, que sumen estos fenómenos de sensibilidad electromagnética a los que ya tienen previamente, con lo cual el paciente puede haberse influenciado por múltiples fuentes de exposición y a lo largo del día tener varios mecanismos que descompensan sus síntomas y desarrollar una auténtica enfermedad crónica. En este sentido, se han ido objetivando una serie de síndromes que quedarían configurados como enfermedades posiblemente relacionadas con radiaciones electromagnéticas. Uno de ellos sería, por ejemplo, la fatiga crónica, también el dolor de origen neurogénico que llamamos fibromialgia, que es un dolor diseminado, también trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo con mayor irritabilidad, mayor tendencia a ansiedad, también de alguna manera síntomas asociados como pueden ser síntomas de intolerancia digestiva, fenómenos irritativos cutáneos, sequedad de mucosas, mayor propensión para hacer infecciones intercurrentes, es decir, es un conjunto de síntomas que es muy disperso y que puede variar de una persona a otra y que en este caso interrelaciona las radiaciones ambientales con otros factores de exposición y con las enfermedades que tenía el paciente. Respecto a las causas, es decir, ¿por qué ahora vemos este tipo de enfermedades o este tipo de síntomas que antes quizá no veíamos tanto? Yo creo que es debido simplemente porque en nuestro entorno ha aumentado muchísimo la exposición a este tipo de ondas. Solo en la generación anterior nuestra, nuestros padres, no tenían ni mucho menos la cantidad y la insistencia a lo largo del tiempo en la que estamos expuestos a todo tipo de radiaciones, desde las del medio ambiente, que ha cambiado nuestro medio ambiente, no es el mismo que hace tiempo, está mucho más contaminado, tenemos menos barreras de protección atmosférica, tenemos más impacto de los factores naturales, pero además hemos generado muchos factores artificiales, sobre todo las redes de telefonía de alta frecuencia, todas las redes que distribuyen electricidad y ondas en general, están mucho más presentes en nuestro medio y las tenemos con exposición continuada, no solo en nuestro lugar de trabajo, sino también en casa. Tenemos redes de wifi que nos exponen continuamente a bajas frecuencias, pero que son sensibilizantes para nuestras células. Es decir, nosotros tenemos células que responden a estos estímulos, aunque sean a baja dosis. No estoy hablando de exposiciones agudas, graves, a altas dosis, que esto a veces también pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viendo que estas bajas dosis mantenidas durante mucho tiempo, evidentemente a veces años, pues pueden ser nocivas o pueden sensibilizar a los tejidos de una persona, por ejemplo, al sistema nervioso, a reaccionar de una forma diferente, a no tener una funcionalidad normal. También es cierto que hay un factor que es muy importante, que es un factor que nosotros llamamos aditivo, es decir, las radiaciones electromagnéticas no actúan por sí solas aisladamente, sino que actúan en la persona a la vez que otros múltiples factores. Por ejemplo, nosotros estamos más expuestos a contaminaciones de origen químico, alimentario, atmosférico y que la contaminación
y el efecto químico se sumaría a este efecto y a esta carga de radiación, produciendo un incremento sinérgico de síntomas y de enfermedades en último término. Además, en medicina siempre hay que tener en cuenta al paciente, es decir, el factor de sensibilidad del paciente no es el mismo para todos. Llamamos poblaciones sensibles a las que manifiestan estos síntomas de forma más precoz que otras personas. Por ejemplo, en el lugar de trabajo uno puede tener síntomas asociados a la exposición a la pantalla del ordenador, en cambio otra persona no. Quizá pues haya mayor sensibilidad, en este caso de una persona a otra. En general, las mujeres son más sensibles que los hombres y las edades extremas también. Los niños son mucho más sensibles. Uno de los paradigmas que está sucediendo actualmente en esta enfermedad es que estamos exponiendo precisamente a los niños en las escuelas con redes de wifi durante todo el tiempo de escolarización a estos fenómenos que no sabemos que van a pasar. Y de alguna manera sería importante que racionalizáramos lo que estamos haciendo, porque si no estamos sumando un conjunto de exposiciones que no tenemos una seguridad de que a largo plazo sean absolutamente seguras. Respecto a las soluciones, no son fáciles. Nosotros siempre abogamos por la prevención, es decir, el principio de precaución. Es mucho mejor evitar estas exposiciones mantenidas, persistentes, aditivas, que no esperar a que hagan daño. Es cierto que se está intentando siempre en todos los medios de exposición que la exposición sea la mínima, pero probablemente las normativas legales no están aún suficientemente adecuadas para este tipo de exposiciones a largo plazo. Quizá han tenido en cuenta solo exposiciones cortas, efectos agudos que llamamos, pero este modelo de exposición repetida que va haciendo un daño acumulativo y además aditivo a otros factores no se está teniendo en cuenta, al menos a nivel de la legislación. Por ello, sería muy importante que de alguna manera, probablemente a nivel europeo o a nivel de comités de expertos, se pudiera racionalizar el efecto sinérgico y también tener en cuenta que hay poblaciones más sensibles que otras personas, es decir, no todo el mundo tolera lo mismo, con lo cual probablemente los dinteles de tolerancia de exposición tendrían que reducirse muchísimo. Nosotros, como médicos, podemos tratar algunos de los síntomas que presentan estos pacientes, pero los tratamientos son sintomáticos. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor de cabeza, le podemos dar un analgésico, pero en realidad no estamos solucionando su síntoma, sino que estamos tapándolo. Estamos haciendo que se inhiba la respuesta orgánica ante esta exposición, con lo cual a veces mejoras un síntoma, pero aparecen otros. Este paciente que tenía cefalea después a lo mejor tiene insomnio, o tiene irritabilidad, o tiene fatiga, y es simplemente un cambio de la expresión de la enfermedad en este paciente, con lo cual los tratamientos que nosotros podemos hacer no son muy importantes. Sí que es muy importante valorar el entorno donde el paciente está durante muchas horas, el entorno laboral. Es muy importante ver que no haya radiaciones excesivas, hay edificios enfermos que acumulan áreas de alta exposición y otros que, por ejemplo, tienen muy malas condiciones de ventilación o condiciones simplemente de no tener una carga electrostática correcta. Esto ha pasado, por ejemplo, en la lipodistrofia, en esta enfermedad en la que los contactos con situaciones como los muebles o cargas electromagnéticas del lugar de trabajo producían contacto con la piel y atrofiaban parte del tejido subcutáneo, produciendo una hendidura en el muslo o en los brazos de la persona que contactaba repetidamente, por ejemplo, con un mueble que tenía una carga electrostática. Todo esto es consecuencia de que no se tienen en cuenta estos fenómenos de ondas de electricidad acumulada y de transmisión a las personas. Quizás es una parte de la medicina que ha quedado un poco relegada y que no hay excesivo interés en que se tenga en cuenta, porque en último término son cambios de condiciones laborales, son cambios de condiciones personales que implican un esfuerzo por parte de la empresa, un esfuerzo por parte de toda la sociedad para adecuarnos. Y finalmente, tener en cuenta que aquí nos estamos jugando el futuro, es decir, el futuro de nuestra salud depende del conjunto de factores nocivos a los cuales nos expongamos, y este claramente es un factor nocivo que no está suficientemente estudiado, con lo cual no sabemos lo que va a pasar cuando una persona que se está exponiendo a un dintel doméstico y laboral como el actual, si dentro de 20 años esto le haya podido causar efectos perjudiciales para su salud. En este sentido, hay algunas evidencias preliminares científicas derivadas de estudios como
como el REACH europeo, que nos dicen en estudios de experimentación que el tiempo es un factor importante, la dosis también, y la sensibilidad genética, de género y personal, a veces condicionada por factores de predisposición, puede ser muy importante. Si no valoramos todos estos factores, nos podemos encontrar en el futuro muchísimas más enfermedades de tipo ambiental, en este caso relacionadas con radiaciones electromagnéticas, que puedan dar desde fenómenos neurológicos, inflamatorios, tumorales, irritativos y un conjunto de enfermedades que son incluso difíciles de prever en este momento.